Sé que estás cansado de esperar y que el silencio de Dios te duele, pero lo que estás a punto de descubrir hoy es la razón exacta por la que tu bendición aún no ha llegado. Y te aseguro que no es porque Él se haya olvidado de ti. Seguramente te has encontrado en ese desierto emocional donde ves a otros recibir sus milagros, alcanzar sus metas con alegría y testificar de la bondad divina, mientras tú sientes que sigues atrapado en el mismo lugar de siempre, luchando contra las mismas dudas y cargando con ese peso en el pecho que te pregunta constantemente cuánto tiempo más podrás resistir antes de rendirte. Es en esos momentos de profunda soledad donde el cansancio del alma intenta susurrarnos al oído que Dios se ha olvidado de nosotros, o peor aún, que no somos lo suficientemente valiosos para recibir su favor. Son esos pensamientos los que alimentan una desesperación que nubla nuestra visión y nos impide reconocer la verdad más hermosa, que el silencio de Dios nunca es ausencia, sino una preparación profunda y silenciosa para algo tan grande que tus ojos aún no pueden alcanzar a imaginar. Es precisamente por la intensidad de esa batalla en tu mente que hoy quiero pedirte que te concedas un momento de absoluta quietud y abras tu corazón de par en par, porque lo que vas a escuchar a continuación no es producto del azar, ni un video que apareció por accidente en tu pantalla. Es un mensaje directo del Padre para recordarte que tu existencia y tus tiempos están grabados en las palmas de sus manos. Él conoce perfectamente cada lágrima que has derramado en secreto y cada suspiro de frustración que has lanzado al aire cuando sientes que la vida se te escapa de las manos. Pero hoy ha decidido detenerte para revelarte que su reloj no corre a la misma velocidad que el nuestro. No te hablo desde un juicio religioso, sino desde un amor que es tan inmenso y tierno que no desea que te rindas justo ahora que estás a las puertas de tu mayor transformación. Te hablo para que comprendas que el tiempo de Dios es perfecto, no porque llegue cuando nosotros queremos, sino porque llega cuando finalmente estamos listos para sostener la bendición sin que ésta nos destruya. Por esta razón, te invito con el corazón abierto a que camines conmigo a lo largo de este video, porque comprender el sentido profundo de la espera hoy mismo tiene el poder de calmar tu angustia y devolverte esa serenidad que no depende de que todo esté bien afuera, sino de que tu alma esté segura en Dios. Vamos a descubrir juntos por qué esa respuesta que tanto anhelas parece haberse detenido en el tiempo y cómo puedes empezar a notar los hilos invisibles de su gracia moviéndose a tu favor, incluso cuando sientes que tu vida está atrapada en un invierno que no termina. El verdadero riesgo no es no saber qué pasará mañana, sino vivir olvidando que aquel que sostiene el universo en sus manos ya ha diseñado un plan de bienestar y no de dolor para ti. Un camino donde cada segundo de silencio tiene un valor sagrado y un propósito hermoso que estamos a punto de desvelar juntos. Querido amigo y querida amiga, antes de continuar, me gustaría pedirte algo muy especial desde la humildad y el agradecimiento. Si estas primeras palabras ya resuenan en tu interior, te invito a que te suscribas al canal y dejes un me gusta. Puede parecer un gesto pequeño, pero para nosotros significa el mundo. Es el apoyo que nos permite seguir trabajando cada día, con todo nuestro corazón, en crear estos mensajes que buscan acercar a más personas al Señor, fortalecer el espíritu y recordar el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. También, al compartir este video y dejarnos un comentario con lo que Dios ha puesto en tu corazón hoy, te conviertes en parte activa de esta misión, ayudándonos a que esta luz llegue a rincones y a personas que quizás no tienen otra esperanza a la cual aferrarse. Gracias por ser esa mano amiga que nos ayuda a crecer y a seguir cumpliendo con este propósito de amor. Bien, a menudo nuestra mayor fuente de angustia proviene de intentar medir el actuar de Dios con el pequeño e impaciente reloj que llevamos en la muñeca, ese que nos dicta que si algo no sucede ya es porque nunca va a ocurrir. Vivimos en una cultura de lo inmediato, donde nos hemos acostumbrado a que todo esté a un solo clic de distancia, y sin darnos cuenta, intentamos trasladar esa misma urgencia a nuestra relación con el Creador, exigiendo respuestas instantáneas a procesos que por su propia naturaleza requieren tiempo para madurar y fortalecerse en nuestro interior. Debes comprender que existe una diferencia sagrada entre el tiempo de los hombres
ese que cuenta los minutos con ansiedad y miedo, y el tiempo de Dios, que es una dimensión de oportunidad perfecta, donde nada ocurre antes ni después de lo estrictamente necesario para tu bien. Cuando sientes que el cielo guarda un silencio prolongado mientras tu necesidad aumenta, no es que Dios sea indiferente a tu dolor o que no esté escuchando tus clamores, sino que Él está trabajando en los detalles invisibles de tu situación, moviendo piezas que tu vista humana no puede alcanzar y preparando el escenario para que, cuando la bendición finalmente se manifieste, sea completa, sólida y no algo pasajero que se te escape de las manos. Para que sientas esto en tu propia vida, quiero que mires a través de los ojos de alguien que se sintió exactamente igual que tú ahora. Imagina por un momento lo que significó para Abraham y Sara recibir una promesa de parte de Dios, la promesa de un hijo que daría lugar a una nación entera, y luego ver cómo pasaban los años, las décadas, y ver cómo sus cuerpos envejecían, mientras el silencio de Dios parecía hacerse cada vez más profundo. Humanamente, todo estaba perdido. Para el mundo, su tiempo ya había pasado, y la promesa se había convertido en un sueño imposible, en un motivo de tristeza o incluso de burla. Sin embargo, lo que Abraham estaba aprendiendo en ese desierto de espera no era solo a ser padre, sino a confiar en la fidelidad de aquel que dio su palabra por encima de lo que dictaban las leyes de la lógica o la opinión de los demás. La Biblia nos enseña que Dios no llegó tarde. Llegó en el momento exacto en que la gloria no se la podía llevar nadie más que Él, demostrando que cuando nuestras fuerzas se agotan, es cuando su poder se manifiesta con mayor esplendor. Si hoy sientes que esa promesa o ese sueño que Dios puso en ti se está tardando tanto que ya has comenzado a dudar de si realmente lo escuchaste bien, recuerda que la espera de Abraham no fue un castigo, sino un entrenamiento para su fe. Tal vez Dios está permitiendo que tus opciones humanas se agoten, para que, cuando llegue el milagro, no tengas ninguna duda de que fue su mano la que lo hizo posible y no tu propio esfuerzo. No permitas que la prisa de este mundo te robe la calma, porque la verdadera madurez reside en descansar en el hecho de que Dios nunca llega un segundo tarde. Él es el dueño del tiempo y sabe exactamente cuándo estás listo para recibir lo que has pedido. A continuación, vamos a descubrir cómo mantener esa confianza cuando parece que ya no nos quedan fuerzas para seguir creyendo. Uno de los mayores errores que cometemos cuando estamos bajo la presión de una necesidad es creer que el tiempo de espera es un tiempo muerto o un espacio vacío donde no está sucediendo nada importante. Sin embargo, en el reino de Dios, la espera es en realidad un tiempo de cultivo profundo, un proceso invisible pero vital, similar al de una semilla que ha sido plantada bajo la tierra. Aunque desde afuera parezca que solo hay lodo y silencio, en lo profundo se está rompiendo la cáscara y se están extendiendo las raíces que más tarde sostendrán el fruto que está por venir. Quizás si Dios te entregara hoy mismo aquello que tanto le pides, sin haber preparado antes tu carácter y tu corazón, es muy probable que esa misma bendición terminara por abrumarte o que no supieras cómo cuidarla para que permanezca en el tiempo. Por eso, debes aprender a ver este periodo no como un castigo o un retraso injusto, sino como la oportunidad perfecta que el Padre está usando para fortalecer tus áreas débiles, para limpiar tus motivos y para enseñarte que tu felicidad no puede depender de un resultado, sino de la seguridad de que estás en sus manos. Ahora piensa por un momento en la vida del joven David, quien fue ungido para ser rey cuando apenas era un muchacho que cuidaba ovejas en el campo. Imagina la confusión que debió sentir. Dios le había prometido un trono, pero en lugar de una corona, lo que recibió en los años siguientes fueron persecuciones, cuevas oscuras y el rechazo de quienes debían protegerlo. David pasó una gran parte de su juventud huyendo por su vida, viviendo en el desierto y preguntándose seguramente por qué, si Dios lo había elegido, su realidad actual parecía decir todo lo contrario. Sin embargo, fue en esas cuevas y en ese aislamiento donde David compuso sus salmos más hermosos, y donde aprendió a depender de Dios como su única roca. Si hubiera subido al trono inmediatamente, habría sido un rey arrogante, pero la espera lo convirtió en un líder conforme al corazón de Dios. Por eso, te animo a que hoy cambies tu oración.
En lugar de preguntar constantemente cuándo llegará tu momento de brillar o cuándo cambiará tu situación, comienza a preguntar en quién te está transformando Dios mientras aguardas en el anonimato. Cuando logras descansar en la idea de que tu proceso tiene un sentido eterno, la ansiedad comienza a perder fuerza y es reemplazada por una confianza serena que te permite disfrutar del presente, incluso cuando tu bendición parece estar todavía muy lejos. No permitas que la prisa te robe el aprendizaje que este desierto tiene para ti, porque a veces la mayor bendición no es el cargo, el dinero o el éxito que recibes al final, sino la fe inquebrantable que desarrollas mientras confías en la oscuridad. Ahora bien, ¿cómo identificamos esas señales sutiles de que Dios ya está trabajando a nuestro favor, incluso cuando todo parece seguir igual? Una de las trampas más comunes en las que caemos mientras aguardamos nuestra bendición es pensar que, si no vemos un movimiento espectacular o un cambio radical de la noche a la mañana, entonces Dios no está haciendo nada. A veces esperamos que su respuesta llegue como una gran explosión de eventos que solucione todo de golpe, y al no ver ese gran estallido, nos desanimamos pensando que nuestras oraciones se han perdido en el vacío. Debes comprender que Dios suele trabajar con una delicadeza asombrosa, moviéndose de forma casi invisible en los detalles más sencillos de tu día a día, mucho antes de que el resultado final sea evidente para todo el mundo. Su trabajo a menudo comienza en lo más profundo de tu ser. Antes de transformar lo que te rodea, Él comienza a transformar tu manera de mirar tus problemas, regalándote una serenidad que no sabías que tenías, una claridad mental para tomar mejores decisiones, o simplemente esa fuerza interna que te permite levantarte con una sonrisa a pesar de que las circunstancias sigan siendo difíciles. Para entender cómo actúa Dios en lo pequeño, basta con mirar la naturaleza que Él mismo diseñó con tanta precisión. Piensa en cómo el amanecer no ocurre de golpe, sino que es una transición suave de colores, donde la luz va ganando terreno a la oscuridad de forma casi imperceptible, hasta que de repente el sol brilla en todo su esplendor. De la misma manera, Dios está enviando hoy mismo pequeñas luces de alba a tu situación, quizá a través de una palabra de aliento de un desconocido, quizá a través de este mismo video, a través de una puerta pequeña que se abre cuando otras se cerraron, o simplemente en la capacidad de dormir tranquilo a pesar de la tormenta que ruge afuera. No desprecies estos comienzos humildes, ni los consideres insignificantes, porque son la garantía de que el dueño del tiempo no se ha olvidado de tu dirección y que cada paso que das, por pequeño que te parezca, te está acercando al cumplimiento de su promesa perfecta. Aprender a dar gracias por lo poco mientras esperamos lo mucho es la llave que acelera nuestra madurez espiritual y nos prepara para administrar con sabiduría la abundancia que Dios tiene reservada para el momento oportuno. Por eso te invito a que hoy hagas un ejercicio de observación profunda y trates de identificar esas huellas de amor que el Padre ha dejado en tu camino en las últimas 24 horas, porque te aseguro que si prestas atención, descubrirás que no has estado tan solo como creías. A veces estamos tan concentrados en la meta que olvidamos que Dios quiere disfrutar del camino con nosotros, y que cada detalle del proceso es una oportunidad para conocer su carácter de una forma que nunca conoceríamos si todo fuera fácil y rápido. Mantén tus ojos espirituales abiertos y no permitas que el desánimo te convenza de que nada está pasando, porque el hecho de que no veas la cosecha todavía no significa que la semilla no esté creciendo con una fuerza imparable bajo la superficie. Realmente a menudo, la mayor parte de nuestro sufrimiento no proviene de la espera en sí, sino del esfuerzo agotador que hacemos por intentar controlar cada detalle de nuestro futuro. Nos aferramos a nuestras expectativas como si fueran la única tabla de salvación en medio del mar, creyendo que, si dejamos de presionar, de planificar o de angustiarnos, las cosas simplemente se desmoronarán. Sin embargo, hay una libertad inmensa que solo se experimenta cuando finalmente comprendes que no fuiste diseñado para cargar con el peso del mundo sobre tus hombros, ni para descifrar los misterios del mañana antes de que sucedan.
Soltar el control no significa rendirse al destino o caer en la pasividad, sino tener la valentía de reconocer que tus manos son demasiado pequeñas para sostener lo que solo las manos de Dios pueden manejar con perfección. Cuando decides abrir los puños y entregar tus miedos al Padre, permites que su sabiduría tome el mando, aceptando con humildad que su visión es infinitamente más amplia que la tuya, y que su amor por ti garantiza un final mucho más hermoso que cualquier desenlace que tú hubieras podido fabricar con tus propias fuerzas. Ponte por un momento en la situación de que estás en una barca en medio de una niebla espesa, tratando desesperadamente de remar hacia una orilla que no alcanzas a ver. Estás exhausto, tus manos están heridas, y el miedo a chocar contra las rocas te consume los pensamientos. En ese momento de desesperación, Jesús se acerca y te pide que le permitas tomar el timón, asegurándote que Él conoce el camino a la perfección incluso en la oscuridad más absoluta. ¿Qué sentido tendría seguir peleando por el remo si el Creador de los mares está a bordo contigo? Muchas veces nos comportamos como si Dios necesitara nuestras sugerencias o nuestra ansiedad para poder actuar, cuando en realidad lo que Él desea es que descansemos en su carácter. Al soltar las riendas, descubres que el plan de Dios no es un camino libre de dificultades, sino un camino donde cada obstáculo ha sido calculado para tu crecimiento. Es entender que, aunque el trayecto no sea el que tú elegiste, el destino al que Él te lleva es el lugar donde realmente tu alma encontrará su plenitud y su propósito más elevado. Es natural que sientas miedo al soltar lo que crees que te da seguridad, pero recuerda que el control que crees tener es, en el fondo, una ilusión que solo te genera cansancio. La verdadera paz no nace de tenerlo todo bajo control, sino de confiar en aquel que tiene el control de todo, incluso de aquello que hoy te quita el sueño. Al dejar de luchar contra la corriente de su voluntad, empiezas a notar cómo las puertas que antes estaban cerradas a cal y canto comienzan a abrirse sin esfuerzo, porque ya no estás operando bajo tu limitada fuerza humana, sino bajo el flujo de la gracia divina. Permítete respirar hondo hoy y entregar esa situación que te angustia, dándote el permiso de ser cuidado por un Dios que te ama demasiado como para dejarte a la deriva. Al llegar a este punto de nuestra reflexión, quiero que guardes una verdad en lo más profundo de tu ser. Dios nunca permite una espera sin un propósito de gloria, y jamás permite un silencio que no esté cargado de una respuesta mayor a la que te atreviste a pedir. A menudo pensamos que la bendición es simplemente recibir el objeto de nuestro deseo, pero hoy hemos descubierto que el milagro más grande ocurre dentro de nosotros mientras aguardamos. Es ese fortalecimiento del alma, esa fe que ya no se quiebra ante las tormentas, y esa capacidad de amar a Dios por quien es Él, y no solo por lo que nos da. Debes irte hoy con la certeza de que tu tiempo de espera no es un castigo, sino un periodo de consagración, donde el Padre te está apartando para algo que requiere una vasija más grande, un corazón más firme y un espíritu más humilde. Lo que viene a tu vida no es solo una solución a tus problemas actuales, sino una manifestación de su gracia que servirá de testimonio para muchos otros que, al igual que tú, hoy se sienten perdidos en la oscuridad del desierto. Mira hacia atrás solo por un instante y reconoce cuánto has crecido desde que este proceso comenzó. Te darás cuenta de que hoy eres más fuerte, más compasivo y que tienes una profundidad que antes no existía. Dios ha usado cada segundo de aparente retraso para limpiar tu camino de todo aquello que podría haberte lastimado en el futuro, y ahora que tu corazón está alineado con su voluntad, las piezas del rompecabezas comenzarán a encajar de una manera que te dejará sin aliento. No te desesperes si el último paso parece el más difícil, porque es precisamente antes del amanecer cuando la noche se siente más oscura, pero el sol de la justicia ya está despuntando en tu horizonte. Puedes descansar esta noche con la seguridad de que aquel que comenzó la buena obra en ti es fiel para completarla, y que su fidelidad no depende de tus méritos, sino de su amor inagotable que no conoce límites ni condiciones. Para terminar, quiero que respires hondo y sientas cómo el peso de la incertidumbre se desvanece ante la presencia de un Dios que te llama hijo y que se deleita en tu confianza. No caminas solo, nunca lo has hecho,
Cada oración que susurraste en medio de las lágrimas fue escuchada, y cada paso de fe que diste en la oscuridad ha sido registrado en el cielo. Tu milagro no solo está en camino, sino que ya está operando en ti, dándote la paz necesaria para esperar con alegría y la fortaleza para recibir con sabiduría. Que este sea el día en que finalmente decidas abrazar el tiempo de Dios como un regalo perfecto, sabiendo que lo que Él tiene preparado para ti es infinitamente superior a lo que te ha sido quitado o a lo que se ha demorado. Vete en paz, querido oyente, porque el dueño del tiempo tiene tu vida en sus manos, y puedes tener la seguridad de que su plan para bendecirte ya se está desplegando a tu favor.